En el principio, cuando todo era un vacío oscuro y sin forma, una presencia majestuosa se alzaba sobre el abismo. No había estrellas, no había mares, no había viento ni fuego. Solo el silencio eterno, hasta que él habló. Sea la luz. De la nada, un estallido resplandeciente rompió la oscuridad. La luz nació como una llamarada celestial, empujando las sombras hacia los rincones más lejanos del cosmos. Con un gesto, dividió el día de la noche, dándole orden a lo que antes era caos. Entonces, con el poder de su voz, separó los cielos de la tierra. Los océanos comenzaron a rugir, alzándose y retirándose en obediencia a su mandato. La tierra, antes sumida en el abismo, emergió como un gigante que despierta de un sueño eterno. Montañas colosales se alzaron desde lo profundo, ríos de aguas cristalinas serpentearon entre los valles, y el viento comenzó a susurrar a través de los vastos campos. Pero aún faltaba algo. Con un solo pensamiento, la vida explotó en la creación. Los árboles danzaron al viento, las flores estallaron en mil colores, y el aroma de la vegetación impregnó la nueva tierra. Pronto, los cielos se poblaron de aves majestuosas, y los mares rugieron con criaturas de todo tipo. Desde las bestias colosales hasta el más diminuto insecto, cada uno apareció en perfecta armonía, respondiendo a su creador. Y entonces, en el cénit de su obra, él decidió dar el golpe maestro, la creación del ser humano. Con delicadeza, tomó el polvo de la tierra y lo moldeó con manos invisibles. Era una forma sin vida, pero perfecta. Entonces, con un aliento divino, le dio su espíritu, su chispa, su esencia. Los ojos del primer hombre se abrieron. Había nacido el primer guardián del Edén. Adán parpadeó, sus ojos reflejaban el resplandor dorado del sol, recién colgado en el firmamento. Su primer aliento fue profundo, lleno del aroma de la tierra húmeda y la frescura de los ríos cristalinos. Se incorporó lentamente, sintiendo la fuerza recorrer sus músculos, la energía de la vida misma fluyendo en él. A su alrededor, el Edén se extendía como un lienzo perfecto de colores, sonidos y armonía. Árboles imponentes se mecían con el viento, ríos danzaban sobre piedras lisas, y el canto de los pájaros pintaba la atmósfera con una melodía celestial. Nunca antes había existido un lugar tan puro, tan majestuoso, tan lleno de promesas. Entonces, una voz resonó desde el cielo. No era un trueno ni un estruendo, sino un eco profundo que llenaba cada rincón del Edén con autoridad y amor. Adán. El hombre alzó el rostro, su corazón latía con fuerza. No veía a su creador, pero lo sentía en todo. En la brisa, en la luz, en la vida misma. Te he formado a mi imagen, continuó la voz. Serás el guardián de este jardín, su protector. Domina la tierra y nómbrala, pues todo cuanto ves ha sido puesto en tus manos. Adán extendió su mano y acarició la hierba. En ese momento, entendió su propósito. Caminó entre los árboles y nombró a cada criatura, desde el más fiero león hasta la más diminuta hormiga. Y todos, de alguna manera, parecían comprender su autoridad. Era el primer rey del Edén. Pero, en la perfección de ese paraíso, Adán sintió algo nuevo, algo desconocido: soledad. Miró a los animales, cada uno con su compañero, y un vacío se formó en su interior. Algo faltaba, algo que ni la inmensa belleza del jardín ni la abundancia de vida podían llenar. Entonces, la voz habló nuevamente. No es bueno que el hombre esté solo. Haré para él una ayuda adecuada. Un profundo sueño cayó sobre Adán. El primer sueño en la historia del mundo. Adán cayó en un sueño tan profundo como el océano primigenio. Su cuerpo se relajó sobre la hierba esmeralda del Edén, y el viento danzó a su alrededor, como si la propia creación contuviera el aliento. Entonces, algo asombroso ocurrió. La mano del Creador tocó su costado, y de su carne tomó una porción, una esencia, un fragmento de su propio ser. No hubo dolor ni herida, solo un cambio, una transformación divina. De aquel fragmento, con maestría infinita, Dios formó una nueva vida. Lentamente, la figura de una mujer emergió bajo la luz dorada del sol. Su piel era suave como el pétalo de una flor,
Su cabello caía en cascadas ondulantes, y su mirada contenía la misma chispa de la eternidad que había sido puesta en Adán. Pero ella era diferente. Única. Un reflejo perfecto y complementario del hombre. Cuando Adán despertó, el sol se encontraba en su punto más alto, pero su brillo no era nada comparado con la visión frente a él. Ella estaba allí. Por un instante, Adán olvidó respirar. Nunca antes había visto algo tan hermoso, tan perfecto, tan lleno de vida y propósito. La mujer lo miró con curiosidad, con la inocencia de un amanecer recién nacido. Sus ojos se encontraron, y sin necesidad de palabras, comprendieron que estaban hechos el uno para el otro. Entonces, Adán habló con voz firme y maravillada. «Esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». El Edén pareció celebrar aquel momento. Los ríos susurraron canciones antiguas, las hojas aplaudieron con el viento, y el cielo brilló con un fulgor casi divino. La creación había alcanzado su cúspide. Hombre y mujer, unidos, reflejo del mismo Creador. Y en medio del jardín, donde todo era armonía y gozo, se alzaba un árbol distinto a los demás. El árbol del conocimiento del bien y del mal. El Edén era un paraíso sin límites, donde el tiempo fluía con la suavidad del viento y cada criatura vivía en paz. El hombre y la mujer caminaban entre los árboles frutales, explorando su hogar, maravillándose de la obra perfecta del Creador. En el centro del jardín, entre ríos centelleantes y praderas doradas, se alzaban dos árboles majestuosos. Uno daba frutos de vida eterna, el otro, de un misterio prohibido. «De todos los árboles del jardín puedes comer libremente», había dicho la voz del Creador. «Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Las palabras resonaban como un eco en la mente de Adán y Eva. Era la única advertencia en un mundo sin sombras. Pasaron los días, y la vida en el Edén era plenitud. Cada amanecer traía nuevas maravillas, cada noche un descanso sin temor. Pero, en los rincones más profundos del jardín, una presencia observaba. Un susurro antiguo se arrastraba entre las ramas, esperando su momento. Y un día, junto al árbol prohibido, una voz dulce y astuta rompió el silencio. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Eva se giró. Enroscada en una rama alta, con ojos brillantes como brasas, una serpiente la observaba con una mirada que parecía conocer secretos ocultos. «Podemos comer de los frutos de todos los árboles», respondió la mujer. «Pero del fruto de este árbol, Dios nos dijo que no lo comiéramos ni lo tocáramos, o moriremos». La serpiente rió suavemente, un sonido hipnótico. «No morirán». Su voz era un canto seductor. «Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y serán como él, conociendo el bien y el mal». Eva miró el fruto. Era hermoso, reluciente, tentador. Su mente se debatía entre la advertencia y la promesa. Ser como Dios. Adán llegó junto a ella, en silencio, viendo la escena. Su corazón latía con fuerza. La elección estaba ante ellos. Eva extendió la mano. Tomó el fruto. El fruto era suave al tacto, su aroma dulce y embriagador. Eva lo sostuvo por un momento, sintiendo como la serpiente la observaba con expectación. Adán la miró, con el pulso acelerado, como si el propio Edén contuviera el aliento. Entonces, Eva mordió. El sabor estalló en su boca, más intenso que cualquier otro fruto del jardín. Algo dentro de ella se encendió. Una sensación extraña recorrió su ser. Consciencia. Miró a su alrededor y por primera vez, el mundo ya no le parecía solo bello, sino vulnerable. Extendió el fruto a Adán. «Come». Su voz temblaba, una mezcla de emoción y miedo. Adán dudó. Recordó la advertencia del Creador. Recordó la perfección del Edén. Pero en los ojos de Eva vio algo nuevo, algo que lo invitaba a compartir su destino, fuera cual fuera. Y él mordió. De inmediato, el mundo cambió. El viento, antes cálido y acogedor, se volvió frío y despiadado. El cielo parecía más lejano. Las sombras se alargaron.
Miraron sus propios cuerpos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. El peso de la vergüenza cayó sobre ellos como una ola imparable. Por primera vez en la historia del mundo, el miedo nació. Corrieron. Se apresuraron a tomar hojas de higuera, trenzándolas torpemente para cubrirse. Pero no importaba cuánto intentaran ocultarse, la verdad estaba tatuada en su alma. Algo se había roto. Entonces, el aire se llenó de un sonido que los paralizó. El Creador caminaba en el jardín. Su presencia, que siempre había sido su consuelo, ahora les llenaba de terror. El Edén entero parecía estremecerse con su llegada. Adán tomó la mano de Eva. No podían enfrentarlo. Se escondieron entre los árboles, con el corazón golpeando contra sus pechos. Pero la voz resonó, profunda, poderosa, ineludible. Adán, ¿dónde estás? Las hojas temblaban con la brisa de la tarde, pero el viento no era lo que hacía estremecer a Adán y Eva. Era la voz del Creador, resonando en todo el Edén. Adán, ¿dónde estás? El hombre tragó saliva, su respiración entrecortada. Nunca antes había sentido miedo. Nunca antes había querido huir de aquel que lo formó. Pero ahora, la culpa lo pesaba como una piedra en el pecho. Finalmente, con la voz quebrada, salió de su escondite. Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Un silencio cayó sobre el Edén. No era un silencio vacío, sino uno cargado de algo profundo, imposible de describir. Dolor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Preguntó el Creador, su voz aún firme, pero con un matiz de tristeza. ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Adán bajó la cabeza. El peso de la pregunta era insoportable. Su mente buscó una salida, una justificación, una respuesta que aliviara su culpa. La mujer que me diste, ella me dio del fruto, y yo comí. Eva lo miró con los ojos muy abiertos. El dolor en su rostro era evidente. Adán, su compañero, su otra mitad, ahora la señalaba. El Creador giró su mirada a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Ella sintió un nudo en la garganta. Sus labios temblaron. Miró el suelo, luego el árbol, luego la serpiente que, a lo lejos, observaba con astucia. La serpiente me engañó, y comí. El Edén entero pareció estremecerse. El destino de la humanidad había cambiado. El Creador miró a la serpiente y su voz se alzó como un trueno. Por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las criaturas. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y entonces, una promesa fue pronunciada. Una profecía que resonaría a lo largo de los siglos, un rayo de esperanza en medio de la caída. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Eva sintió escalofríos. Una batalla estaba anunciada. Pero aún faltaba enfrentar la consecuencia de su propia elección. El Creador miró a la mujer. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu esposo, pero él te dominará. Eva cerró los ojos. El precio de su decisión sería llevado en su carne, generación tras generación. Entonces, Adán sintió el peso de la mirada divina sobre él. Por cuanto escuchaste a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí, maldita será la tierra por tu causa. Con esfuerzo y sudor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos brotarán para ti, y con fatiga hallarás alimento. Adán apretó los dientes. El Edén, su hogar, su paraíso, estaba perdido. Y luego, las palabras finales. Polvo eres, y al polvo volverás. El juicio había sido pronunciado. El Edén ya no era su refugio. El viento en el Edén ya no era el mismo. Había perdido su melodía suave, su calidez reconfortante. Ahora soplaba con un peso extraño, como si el jardín entero llorara la caída de sus guardianes. Adán y Eva se quedaron de pie, temblorosos, con la mirada clavada en el suelo. Sabían lo que venía. Sabían que su error no podía deshacerse. Entonces, el Creador hizo algo inesperado. Se acercó a ellos, con su misma autoridad inmutable, pero esta vez no para juzgarlos.
sino para cubrirlos. De entre la maleza, tomó pieles de un animal y con ellas vistió a la humanidad caída. Adán tocó la túnica de cuero sobre su piel. Era la primera vez que sentía el peso de la muerte. Alguien, había tenido que morir para cubrir su vergüenza. Era un recordatorio de su error, pero también de la misericordia de su Creador. Pero el precio de la desobediencia no podía ser ignorado. A lo lejos, en la entrada del Edén, una luz comenzó a brillar. Un fuego que no consumía, pero ardía con una intensidad imposible. El Creador se volvió hacia ellos. No pueden quedarse. El corazón de Adán se encogió. Eva sintió su garganta cerrarse. El Edén, su hogar, su paraíso, debía quedar atrás. Porque en el centro aún estaba el árbol de la vida. Si comían de él ahora, en su estado caído, quedarían atrapados para siempre en su pecado. No habría redención. No habría esperanza. Así que, con paso lento y pesado, el hombre y la mujer salieron del jardín. Cada paso los alejaba de la perfección. Cada paso los acercaba a un mundo que no conocían. Por primera vez, experimentarían el frío de la noche. Por primera vez, el hambre. Por primera vez, el dolor. Y cuando finalmente cruzaron el umbral, el fuego en la entrada del Edén rugió como un relámpago. Un ángel de aspecto imponente, con una espada de fuego en la mano, apareció de la nada. Sus alas irradiaban luz, su mirada era como el sol. Se paró firme ante la entrada del Edén, bloqueando cualquier camino de regreso. El Edén estaba cerrado. Adán y Eva se quedaron en silencio. El mundo frente a ellos era salvaje, desconocido. Eva miró su vientre. Recordó la promesa de Dios. De su descendencia vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Uno que restauraría lo que habían perdido. Pero hasta entonces, debían sobrevivir. El mundo fuera del Edén no era un jardín de delicias. Adán y Eva sintieron el peso de su nueva realidad con cada paso que daban. La tierra era dura, el viento gélido. Los árboles, antes rebosantes de frutos, ahora se resistían a ceder su alimento. Espinas y cardos crecían donde antes había flores. Por primera vez, Adán sintió el agotamiento. Por primera vez, el trabajo era esfuerzo. Debemos construir un refugio, dijo Adán con determinación. Eva asintió, sus manos sobre su vientre. Sabía que dentro de ella crecía la primera vida nacida fuera del paraíso. Y así comenzaron los días de la humanidad. Las estaciones llegaron y pasaron. El tiempo ya no era un ciclo perfecto de eternidad, sino una marcha inevitable hacia la muerte. Un día, Eva gritó. El dolor la atravesó como un relámpago. Nunca antes había sentido algo tan intenso. Nunca antes la humanidad había conocido el sufrimiento del parto. Pero tras el dolor, un llanto rasgó el aire. El primer niño había nacido. Eva lo sostuvo en sus brazos, con lágrimas en los ojos. Le llamó Caín. Con la ayuda del Señor, he tenido un hijo, susurró. Adán observó a su hijo primogénito. Era la prueba de que la vida continuaba, incluso fuera del Edén. Pasaron los años, y Eva volvió a dar a luz. Un segundo hijo llegó al mundo, Abel. Los hermanos crecieron bajo el sol de un mundo roto. Caín, fuerte y determinado, se convirtió en labrador de la tierra. Abel, con espíritu apacible, se hizo pastor de ovejas. El tiempo avanzaba, y con él, la humanidad aprendía a vivir fuera del Edén. Pero la sombra de la serpiente aún acechaba. El pecado que había entrado en el jardín no se había quedado allí. Ahora corría por la sangre de los hombres. Y muy pronto, la primera tragedia caería sobre la tierra. El tiempo pasó y las ofrendas comenzaron a hacerse. Adán y Eva enseñaron a sus hijos a honrar al Creador. Caín, el mayor, trajo frutos de la tierra, su labor ardua y su sudor reflejados en la cosecha. Abel, el más joven, ofreció lo mejor de su rebaño, el cordero más puro, el que había cuidado con cariño. Ambos presentaron sus ofrendas ante Dios, pero uno de ellos fue aceptado, y el otro rechazado. El fuego divino descendió sobre el sacrificio de Abel, consumiendo el cordero en una llamarada de aceptación. Pero el sacrificio de Caín quedó intacto.
Caín observó, atónito, su ofrenda intacta. Su corazón comenzó a llenarse de una furia inexplicable. ¿Por qué? Se preguntaba. ¿Por qué su sacrificio no era digno? El Creador miró a Caín con compasión, sabiendo lo que se escondía en su corazón. ¿Por qué te has encolerizado? Preguntó. Si haces lo correcto, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, y su deseo es contra ti. Pero la advertencia no alcanzó a tocar el alma de Caín. Su ira lo cegó. Una tarde, cuando los dos hermanos estaban en el campo, Caín se acercó a Abel. Una nube oscura se cernía sobre él, alimentada por su celosía y su rabia. Veamos quién es el preferido de Dios ahora. El susurro era veneno. Y en un instante de desesperación y furia, Caín levantó una piedra y mató a su hermano. Abel cayó al suelo, su vida escapando con su último suspiro, y el mundo, por primera vez, estuvo marcado por el primer asesinato. El Creador, que había caminado en el Edén con Adán y Eva, ahora llamó a Caín desde el horizonte. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín fue fría, como si intentara borrar todo vestigio de lo que había hecho. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? La voz del Creador se alzó, grave y resonante. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El castigo llegó rápidamente. Serás un vagabundo y un errante en la tierra. Pero, incluso en su ira, Dios mostró misericordia. Puso una marca en Caín para protegerlo, para que nadie lo matara. Aunque su pecado lo había marcado para siempre, aún había un camino de preservación. Caín se alejó del rostro de Dios, y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. El mundo seguía adelante, pero la sombra del pecado seguía extendiéndose. El sol se ocultó, y el frío del desierto se instaló como una manta sobre la tierra. Caín, marcado por su pecado, vagó por el mundo sin encontrar descanso. El peso de la muerte de Abel lo acompañaba, como una sombra persistente que nunca podría alejarse. Pero aún en medio de la oscuridad, la humanidad comenzó a multiplicarse. Adán y Eva, en su dolor, tuvieron más hijos. El primer hijo de Adán después de Abel fue Set. Y a través de Set, una nueva línea de esperanza comenzó a nacer. Set tuvo un hijo llamado Enos, y en sus días, por primera vez, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Una pequeña chispa de fe comenzó a arder en la humanidad caída, una promesa de redención. El Creador, aunque había cerrado el Edén, no había abandonado por completo a la humanidad. En la promesa de Set y sus descendientes, se vislumbraba un futuro más allá del pecado y la muerte. Pero el eco de la serpiente no se había disipado. El mal seguía acechando, y los hombres, lejos de la perfección de Edén, comenzaron a seguir sus propios caminos. Los días pasaban, y el corazón humano se volvía más duro, más rebelde. El Creador, al ver la maldad que crecía en la tierra, decidió que ya no permanecería en silencio. Así comenzó una nueva etapa para la humanidad, una que marcaría el destino de todos los hombres y mujeres que vendrían. El Edén había sido perdido, pero la historia de la redención apenas comenzaba. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del Génesis. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, que les haya inspirado y que les recuerde el amor y la misericordia de nuestro Creador. Que Dios ilumine su camino, fortalezca su espíritu y les llene de paz en cada paso que den. Que sus días estén llenos de gracia, sus corazones de esperanza y sus vidas de propósito. Bendiciones para todos ustedes y hasta la próxima.